Sube el volumen, que ya empezó. Lo que importa aquí, lo decís vos. Noticias, risas y algo más. Cada semana algo que contar. Con vos y conmigo, sin guión. Todo lo que pasa es canción. Hablamos claro, con corazón. Tu podcast favorito, sin excepción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy, nuestro episodio número 6 de este canal que se llama Con vos y conmigo, donde, bueno, nuestro canal está siendo un poco científico últimamente, pero antes de entrar en materia, presento a mi co-host, Jerry Sequera. Hola a todos, sean bienvenidos a bastante científico, tal cual, como decía mi queridísimo Capa. Cuéntanos, Capa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Primero que todo me siento muy bien porque cada vez que estamos entre semana quiero que sea fin de semana para grabar. Esta faceta de grabar podcast me está gustando bastante, no sé si a ti también. Mira, sí, el tema de ir investigando semana a semana y trayendo un nuevo tema me emociona bastante. Bueno, a mí también. O sea, es lunes y quiero que sea sábado domingo para grabar y hacer esto para todos ustedes, que lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos para nuestros amigos y aquellas personas que nos están conociendo poquito a poco. Claro. Pero entrando en materia, vamos a hablar de temas de horarios, vamos a hablar de temas de tiempo, porque hay algo que uno no recupera nunca en la vida, y que es el tiempo. El tiempo, a menos que tengamos una máquina del tiempo para poderlo recuperar. Si alguno de ustedes la tiene, por favor, déjenos el contacto en los comentarios. En los comentarios o escríbanos al correo. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto en redes sociales, en internet, fotos extrañas donde aparecen personajes que no van de acuerdo a la época en su vestimenta, por ejemplo, así como otros tipos de fotos. Entonces, vamos a hablar del tiempo, de las máquinas del tiempo, de los viajes en el tiempo, del viajero en el tiempo. ¿Es posible? Entremos en materia de una vez. Exactamente. Bueno, se define que los viajes en el tiempo, los viajes en el tiempo es la hipotética capacidad de moverse hacia el futuro o hacia el pasado, ya sea a través de medios físicos, conceptuales o con una máquina del tiempo quizá o algún agujero de gusano. Okay. Algunas interpretaciones de viajes en el tiempo también sugieren la posibilidad de viajar entre realidades o universos paralelos o multiversos, como nos ha enseñado el mundo de los cómics, ¿no? Okay. Este tipo de conceptos se ha ido explorando tanto en la ciencia ficción como en la cultura pop y está generando muchísimos debates acerca de la viabilidad científica y filosófica de esto, ¿ok? La idea de viajar en el tiempo, por supuesto, ha inspirado numerosas obras literarias, cinematográficas y televisivas, así como también teorías científicas que intentan explicar o justificar este fenómeno. Ok, entonces estamos hablando que como lo conocemos normal y mundanamente, existe una línea del tiempo donde nosotros vamos a hacer la línea hasta acá, nosotros estamos aquí en el medio, que vendría a ser el presente, tenemos el pasado y tenemos el futuro. Y que bueno, todas estas teorías, todas estas cosas nos hacen pensar, ¿existirá la posibilidad de hacer viajes en el tiempo? Sí, correcto. Exactamente, sí. ¿Qué tipos de viajes en el tiempo? Mira, sencillo, existen viajes en el tiempo hacia el futuro o hacia el pasado, ¿ok? También se habla de que existen viajes físicos donde tú te mueves con tu cuerpo hacia alguno de estos tiempos o viajes mentales o de conciencia, donde solamente viaja tu subconsciente o tu consciente. Claro, porque si estamos hablando de viaje en el tiempo como tal, uno piensa, vamos a suponer que yo tengo, no sé, este control es una máquina del tiempo y yo le coloco las coordenadas o la fecha más que coordenadas. Se supone que yo viajaría al pasado o al futuro en el mismo lugar donde estoy. Ahora, si es un viaje espacio-tiempo, allí, por ejemplo, quiero ver, no sé, cuando se creó tal cosa en Inglaterra. Entonces me muevo, coloco coordenadas y coloco fechas y allí sería un viaje espacio-tiempo. Esa sería una máquina más sofisticada. Exactamente. Ok, sin embargo, existe otro tipo de viajes porque yo también investigué para este programa. A ver, cuéntame. Existe otro tipo de viaje en el tiempo que se llama salto en el tiempo. Ok, ¿de qué va eso? Esto básicamente es algo involuntario. Se dice que en nuestro hermoso planeta hay lugares donde el tiempo se mueve de una manera diferente. Caso, por ejemplo, del
Liverpool, donde hay una calle que se llama Wall Street, que, como lo dije, se mueve diferente, y hay casos donde personas han experimentado algún movimiento en el tiempo. Por ejemplo, fui a esta calle, fui a una tienda, y de pronto estas personas dicen, epa, ¿qué pasa aquí? Que estaba en una tienda y resulta que ahora todo el mundo está vestido como de los años 40. Y al cabo de unos minutos o de un tiempito, todo volvió a la normalidad. Entonces, esto lo que dice que es un viaje involuntario, donde, a diferencia de una máquina del tiempo donde tú colocas coordenadas o colocas fechas, hay una intención. Ocurre, exacto, con máquinas del tiempo hay una intención. En este tipo de salto del tiempo ocurre involuntariamente, sin que tú tengas control de absolutamente nada. Imagínate qué peligro, porque cuando tienes una intención de hacer un viaje, llevas un motivo específico para cumplirlo, pero cuando es involuntario es como que, what the fuck, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo me regreso para mi casa? Exactamente. ¡Ayuda! Entonces se dice que en todo el mundo hay ciertos puntos de la Tierra donde el tiempo funciona diferente y ocurren este tipo de, digámoslo de alguna manera, fenómenos. ¿Tienen algún nombre en específico o son sitios como más sensibles a energías o magnetismo, cosas no? Salto en el tiempo, o sea, se define como salto en el tiempo. No, o sea, esto no es que ocurre normalmente, voy a ir a Liverpool, Inglaterra, voy a ir a la calle Wall Street y voy a esperar a que pase algo. No, eso es algo fortuito. A lo mejor tiene que ver con una cosa cósmica, que se alineen los planetas o qué sé yo, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero funciona en teoría de esa manera. Ya, genial. Bueno, tomando en cuenta, digamos, todos los aspectos desde el cual es visto el tema del viaje en el tiempo, la ciencia siempre ha estado detrás de esto, porque, gente, no es nada más decir o pensar que estamos viajando en el tiempo y pues ya, no sé, creamos un control así nomás con pensarlo, y no, pues no. Existen teorías en la física moderna, como por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, los agujeros negros, los agujeros de gusano, que para que lo sepan no son lo mismo, y existe la dilatación del tiempo. Todo esto fundamentado con una teoría. Obviamente, nada de esto ha sido comprobado en la práctica, No hay que nosotros sepamos ninguna máquina del tiempo creada por el momento. ¿Tenemos la diferencia entre agujeros de gusano y eso? No lo tengo aquí justo ahora, pero que sepan que no son lo mismo. Ya lo investigamos y vimos que efectivamente no eran lo mismo. Existen también paradojas temporales, bastante conocidas. Por ejemplo, está la paradoja del abuelo, donde se habla de un caso de que si tú viajas al pasado a matar a tu abuelo, ¿cómo viajas? Y lo mataste, por ejemplo, ¿cómo existe? En teoría no debería existir, porque no naciste. No naciste. Entonces hay toda una paradoja en función de esto. Existen también los bucles temporales, donde se dice que uno vive el mismo evento una y otra vez. Entonces, te despiertas y es esta fecha, este mismo día, y vives este día, te acuestas a dormir y cuando te despiertas es el mismo día. Es como una especie de déjà vu o algo así. Es un bucle, estás en un bucle porque tú eres consciente de que ayer viviste exactamente el mismo día. Ya. No es como que, yo creo que pasó algo. Pero esto ocurre, o sea, si estamos hablando de un bucle es algo que ocurre una y otra vez sin parar. Claro. Entonces siempre vas a vivir lo mismo. Exactamente. ¿Y qué casos? Es un bucle temporal, no sé. Es una teoría. Es una de las teorías, por supuesto. Ya. Y está la paradoja de la predestinación, que indica que todo lo que haces, incluso viajar al pasado, estaba ya destinado a ser. O sea, en tu camino, que estás hoy en el presente, mañana te toca viajar al pasado y eso ya estaba escrito. Ya, mira. Así de sencillo. Yo conozco otra teoría, que es la teoría EPR, o la paradoja EPR, mejor dicho, es una paradoja, no es una teoría. Y esto es una teoría que, me estoy volviendo un 8, es una teoría que te dice, EPR es por Einstein, Podolsky y Rosen, que te dice que los viajes del tiempo a través de máquinas del tiempo como tal pueden traer problemas, como por ejemplo esta paradoja que dice que no envías a la persona a viajar en el tiempo, sino que si calibras mal tu máquina, por decirlo de alguna manera, lanzas el tiempo hacia la persona. ¿Qué ocurre con esto? Que, como por ejemplo en los Avengers, cuando lanzan a Ant-Man en el tiempo, hay una parte donde se vuelve un niño, hay otra parte donde se vuelve un adulto, un viejo adulto, y hay otra parte donde se vuelve un bebé. Entonces esta es esta paradoja. ¿De dónde saqué
Esta teoría, bueno, es de Tony Stark, de Iron Man. De o sea, Iron obviamente Man. la saqué de la película, Claro. No sé si sea cierta o no, pero De la realidad real obviamente, del universo de Marvel, así por que favor. la teoría viene de Endgame, básicamente. Oye, pero qué complicado esto, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia, donde realmente hay muchísimas cosas que desconocemos. Por Tratar de supuesto. explicarlo o de entenderlo para poder explicárselo, gente, esto lleva semanas, esto No, de es verdad que hicimos el intento como de igual absorber un poco más de esta información y tratar de entenderla. obviamente, Pero no es como lo sencillo. hacemos en todos los programas, tratamos de investigar un poco. Son temas muy profundos, Sí. son temas muy extensos que requieren incluso una vida de estudiarlo para poder entender ciertas cosas y quizás estas personas como Einstein, como Podolsky, como Rosen, como Tesla y muchísimos otros han dedicado su vida entera a estudiar esta cosa y todavía no se dan avances, o sí, y no lo sabemos. Y no lo puede sabemos, ser. por supuesto. ¿Por qué que sí. decimos esto? Porque hay muchos casos en la vida real. Exactamente. A ver, aquí, en esta parte, o de pronto aquí, o de pronto acá, yo voy a colocar imágenes que de pronto ustedes han visto de supuestos viajeros en el tiempo, como está el hipster de no sé qué año, o está de pronto una pelea de Mike Tyson, donde al fondo entre el público aparece un tipo con un smartphone que en 1995 no existían los smartphones. Y no serán como, bueno, no voy a decir inteligencia artificial, pero no serán como montajes o algo así. Es que lo que sucede es, bueno, puede ser un montaje tranquilamente, y con el avance en el tema de la fotografía, el Photoshop, la inteligencia artificial y todas estas cosas, se presta para entender y creer que hay estas imágenes creadas desde hace poco para acá. Sin embargo, son imágenes muy antiguas. Entiendo. También. Entonces, puede ser que no lo sé. No Pero lo bueno, sabemos. aquí deben estar viendo estas imágenes en algún lugar y vamos a hablar mientras tanto de algunos de estos casos famosos porque también, hablando de famosos, también hay imágenes de gente famosa que de pronto tienen un parecido con algunas fotos del pasado, donde algunos dicen que son viajeros en el tiempo, Claro. otros dicen que son vampiros, también Nicolas Cage tiene toda la pinta de ser un vampiro, y otros dicen que es mera coincidencia. Bueno, sí. Así Yo creo que quizá puede rayar un poquito en la coincidencia, sí, totalmente. pero el hecho de que se parezcan tanto genera bastante Es que suspicacia. hay gente que es muy parecida. Yo he encontrado gente que es muy parecida a mí que me han dicho que sí somos hermanos y nada que ver. Pero bueno, Pero que ya sea como en otra época es lo que genera esa llama la atención. incertidumbre de que sean viajeros en el tiempo. Llama la atención. Así que mientras están viendo estas imágenes, a lo mejor ya pasaron todos y ya repetí, no lo sé. Vamos a hablar de algunos de estos casos que son famosos Cuéntame alguno. A ver, yo, por ejemplo, tengo varias teorías de viajeros en el tiempo. Está, por ejemplo, allá va, que lo tengo por aquí anotado, denme un segundito nomás. Tengo esta teoría del cronovisor, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es el cronovisor? Para los que no lo conocen, es una tecnología que tiene el Vaticano en sus archivos secretos, que es básicamente como un televisor, digámoslo así, porque yo no lo he visto, lo estoy especulando, que te muestra imágenes y audios del futuro o el pasado. No sé cómo funciona, no sé si se trata de que ellos colocan lo que quieren ver o simplemente este cronovisor muestra las imágenes como tal, pero se dice que lo tienen en sus archivos secretos. Créalo o no, es lo que dice la investigación. También está, por ejemplo, el caso de Ettore Majorana. Este es un científico italiano que trabajó con neutrones en la dictadura de Benito Mussolini. Él de pronto desapareció en 1938 a la edad de 32 años y reapareció nuevamente en 1955 a la edad de 49 años, si hacemos la sumatoria. Pero ¿qué pasa? Apareció en una foto donde supuestamente sí, efectivamente es él y luce mucho más viejo, luce de más de 70 años. Entonces, como lo que hablábamos ahorita de la teoría EPR, de la paradoja EPR, de pronto un mal experimento terminó más viejo, sí, o qué sé yo. Me da esa impresión. O viajó en el tiempo, o qué sé yo. Unas cremas malas que se puso en la cara. No creo que sea. El tipo trabajaba con neutrinos, desapareció, apareció años más tarde, pero lucía mucho, mucho más viejo de lo que parecía. Y adivina dónde apareció.
¿Dónde apareció? Apareció en Venezuela, sí, señora. Apareció en Valencia, específicamente. ¿En Valencia? En Valencia, la ciudad ¿Qué estaba haciendo en Valencia? bueno, no la sé, ciudad de las naranjas. No sé. De las mandarinas. No sé, a mandarinas. No sé qué estaba haciendo yo, pero apareció allá. Ahora, esas no son las teorías que yo quiero. Ok, ¿cuáles vienes a hablar? Interesantísimas, porque alguna vez de pronto escucharon o escuchaste el proyecto Filadelfia. Sí. ¿Tienes idea de qué es? Sí, pero vamos a contarles a quienes nos acompañan hoy de qué se trata. Como estamos hablando de teorías de viajes del tiempo y la cosa, les tengo que decir que el proyecto Filadelfia fue un proyecto donde buscaban una cosa y encontraron otra. ¡Ah, caramba! Esto se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, que quería los Estados Unidos hacer que sus embarcaciones fueran invisibles ante los ojos de los radares, o ante los radares, porque los radares no tienen ojos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pensaron en que si colocaban alambres de cobre electrificados, esto crearían ondas electromagnéticas que haría que los buques fueran invisibles a estos radares. Hicieron el experimento y cuando le dieron on al interruptor, ocurrió un caos, la gente se volvió loca, la tripulación corría de un lado al otro y de pronto el barco se desintegró en una especie de neblina verde. Apareció en Norfolk, Virginia, y a las 3 horas reapareció en Filadelfia, pero hubo un problema, había mucha gente muerta. Se dice que el barco se fusionó con las personas, o sea, es como si yo estuviera empotrado en el mueble, obviamente agonizando, gritando, un caos. Estados Unidos desmintió totalmente esto porque no les conviene. A nadie le conviene. Y bueno, eso fue lo que pasó. El barco, mientras que ellos querían ser invisibles ante un radar, hicieron un viaje en espacio-tiempo y más que moverse hacia Virginia y reaparecer 3 horas más tarde, también fue visto en un lago en Nevada, Mel Lake, algo así creo que se llama, en 1969, y también en Chicago, Illinois, en 1963. Pero en el mismo día, en el mismo momento que pasó el experimento. Si estamos hablando de que esto ocurrió en 1943, creo que no lo dije, apareció en Chicago en el 63, o sea, 20 años más tarde, y en Nevada en 1969, o sea, 26 años más tarde, mientras que reaparece 3 horas después de lo ocurrido cuando le dieron Hizo varios saltitos. Hizo varios saltos en el tiempo. Una teoría bastante interesante que se lo estoy dando por encima. Y mi otra teoría es el proyecto Pegasus. ¿Has escuchado el proyecto Pegasus? No he escuchado. Es de los Caballeros del Zodíaco cuando Seiya tiraba... No, mentira. Me sonaba un poco como al Pegaso que tenía... El proyecto Pegasus es un proyecto que lo hizo una organización oscura llamada DARPA. ¿Qué hacía esta organización? Enviaba niños a través del tiempo para que observaran e intervinieran sobre ciertos momentos históricos del pasado. ¿Cómo hacían esto? Obviamente con una máquina del tiempo. ¿Y quién diseñó esta máquina del tiempo? Se dice que Tesla, antes de fallecer, logró diseñar un prototipo de máquina del tiempo y post-mortem el FBI allanó su morada y bueno, tomó todos esos datos, todos estos papeles, todas estas informaciones y aparentemente logró replicar esta máquina del tiempo enviándolos en el pasado a estos niños llamándolos crononautas. Uno de los más famosos es Andrew Basayo, que defiende que él es uno de los que fue a New Jersey, porque este tema fue en New Jersey, y viajó atrás del tiempo, y hay una foto famosa donde aparece un niño que dice ser él en un evento donde aparece el presidente Abraham Lincoln, si no me equivoco. Lo curioso del caso, para hacerlo real, es que esta foto fue tomada 10 años antes del nacimiento de Andrew, y por eso, bueno, está este tema del proyecto Pegasus. Esas son las dos que yo más conozco. Mira tú, bastante interesante. ¿Y quién prestaría a esos niñitos para que fuesen a participar en ese experimento que les ofrecieron? Bueno, no, eso ahí no llego con esa información. Madre mía, la irresponsabilidad de los adultos de esta época. Pero bueno, es bien sabido que hay organizaciones que utilizan niños desde muy jóvenes, que obviamente lo utilizan como espías y cosas así. Sí, a lo mejor eso más o menos va por ahí los tiros. Nos deja claro. ¿Y en tu caso qué? Mira, yo tengo un par de casos de personas que fueron bastante polémicos
porque sus casos de viajes en el tiempo fueron de los más sonados. Uno de ellos es John Titor, el cual se hace llamar el viajero más famoso del internet. Él se hace llamar así. Bueno, la gente lo catalogó de esa manera. Es una pregunta, ojo. No, la gente lo catalogó así, justamente porque esta persona aparece registrada en un foro a inicio de los años 2000, ¿ok? Indicando justamente que era un viajero del tiempo que venía del año 2036, ¿ok? Comentó que además trabajaba para el ejército de los Estados Unidos en una máquina del tiempo. Dicha máquina del tiempo fue creada con ciertas características específicas. Esta persona incluso envió diagramas de cómo fue construida, de cuáles eran los materiales que tenía. Tenía 4 relojes de un material específico, un metal específico, que lo ayudaba a viajar en el tiempo, ¿ok? Pero esta persona venía justamente a buscar un... venía a buscar una información que se encontraba justamente en un tipo o un modelo de computador IBM de los años 70. ¿Ok? Que justamente iba a resolver unos problemas tecnológicos en el año 2038. 2038. Perdón, 2036. Ajá. Y el problema se llamaba 2038. Ese era el error que se había generado. Este error era similar a lo que creíamos que iba a pasar en el año 2000. Bueno, no sé si nosotros lo creíamos porque éramos unos niños, pero lo que la mayoría de los adultos creía que iba a pasar en el Y2K, que era que todo se iba a desconfigurar, que todo iba a quedar un caos. Sabes que cuando el reloj del 31 de diciembre de 1999... Todos los artefactos electrónicos y tal, computadoras... Que todo se iba a morir, que íbamos a quedar en completa oscuridad, que todo iba a fallar. Algo similar... se refiere a ese problema que va a suceder en el 2030. Entonces, esto va a volver bueno, esto es lo que dice esta persona que va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, obviamente él necesitaba acceder a esta información que era bastante antigua y bastante obsoleta para la época, para entonces poder resolver. Claro. Además de eso, esta persona lanzó unos datos bien random, diciendo que, por ejemplo, en el 2004 iba a fallecer un presidente de los Estados Unidos, y que en el 2006 iba a haber una guerra civil, cosas que, bueno, efectivamente no sucedieron, gracias a Dios. Ya la medicina sistémica. Pero hay personas que siguen siendo partidarias de alguna de las informaciones que dio John Titor, otras obviamente dicen que nada que ver, sobre todo porque ese problema, ese error 2038 es real y fue dado a conocer como 10 años después, justamente por la empresa IBM, por 4 ingenieros de la empresa IBM, y ellos decían que esa era una información confidencial, que obviamente no podían exponerla, pero no la desmintieron. No la desmintieron, al contrario, dijeron que efectivamente ese error existía, estaba presente. O sea, a ver, es un viajero del tiempo que ha fallado en sus predicciones, pero también ha tenido tuvo aciertos y desaciertos. Entonces, es raro. Sí, total, podríamos pensar que viene quizás de un multiverso. Puede ser. Donde allí justamente sí ocurrieron. O sea, la teoría del multiverso es que hay otros universos paralelos al nuestro, donde hay personas como nosotros en esos universos y a lo mejor lo que él vio en un universo lo aplicó para acá y se le peló. Exactamente, y no era. Desde el desconocimiento, como por siempre. Ajá, bueno, ¿qué otra cosa? Eso, el otro caso es el de Sergei Ponomarenko, ¿ok? Un ucraniano que... Sergei Ponomarenko. No, Ponomarenko. Ok. Aparece en Kiev un día con ropa antigua y curiosamente ropa y una cámara antigua como de los años 50 en el año 2006. Apareció así de la nada en la calle comenzando a buscar. O sea, vino del pasado al futuro. Del pasado al futuro. Ya. El otro venía del futuro al presente. Ya. Bueno, el presente del pasado, depende, bueno, sí, del presente del 2016. A su pasado, vamos para acá. Exactamente. Bueno, esta persona comenzó a buscar calles, comenzó a buscar lugares
específicos que estaban en su época y que en ese momento, en el 2006, pues ya no existían, habían dejado de existir, hacían unos 30 años más o menos. Mira tú. ¿Ok? Los nombres de las calles distintos. Lógico. Los lugares distintos. ¿Ok? La policía se lo lleva para interrogarlo porque decían, bueno, este señor loco, ¿de dónde salió? Que no era ningún señor, tenía aproximadamente unos 25 años. Cuando esta persona, un lolito, cuando esta persona entrega su pasaporte, efectivamente las autoridades ven que es un pasaporte legítimo de los años 50, donde están los datos de la persona. Cuando lo investigan, se dan cuenta que esta persona, aparentemente, desapareció el 23 de abril de 1958, si no me equivoco. Yeah. Y fue una persona declarada desaparecida en esa época, y era el año 2006. Ajá. O sea, para todos fue una sorpresa, obviamente no hallaban qué hacer con este señor. Él les explicaba que andaba tomando fotos, les entregó su cámara incluso, pidió que revelaran las fotos porque así iba él a poder mostrar las pruebas. Exacto, ahí tenía todas sus pruebas. Efectivamente, cuando revelan las fotos, era una cámara legítima igual de la época, con estos rollos que se utilizaban en muy buen estado, como si la hubiesen comprado el día anterior. Y efectivamente las fotos mostraban la ciudad de Kiev en los años 50. Entonces, ahora bien, si lo tienes, ¿fue un viaje en el tiempo a propósito? No, fue totalmente fortuito? Involuntario, porque él estaba tomando fotografías Y de pronto apareció. Apareció allí. O sea, en teoría fue lo que yo mencioné anteriormente, un salto en el tiempo. Básicamente sí. Mira tú. Básicamente fue eso. ¿Qué hacen con el chico Sergei? Lo llevan a una clínica psicológica para que converse con un psicólogo. El psicólogo le dice, mira, esta persona ni siquiera no está loca, no le pasa nada, solamente No que está en su hora. es en su zona horaria, ¿no? Este señor no pertenece. Entonces No. lo envían a una habitación a que descanse. Efectivamente aparecen las cámaras que la persona ingresa al dormitorio a descansar, cuando al día siguiente una enfermera va a buscarlo. Ya no había. Ya no está. Se esfumó. Efectivamente dio Se un salto. desapareció. dio un Ese salto en el se tiempo. regresó por su época. Interesantísimo. Muy interesante. Entre las fotos que revelan aparece una chica que era su novia en ese momento. Investigan y efectivamente la persona existía. Fueron a conversar con ella, por supuesto, estaba ya anciana, y ella comentaba que efectivamente Sergei era el amor de su vida. Wow. Y que había desaparecido en esa época. Mira tú. Sí, Mira así tú. que este es uno de los casos más famosos, controversiales, incluso tristes, porque nadie sabe qué pasó con esta persona. Triste, no, a lo mejor No, volvió sí, súper triste, imagínate. interesantísimo. Y, Sí. O sea, desde el punto de vista de la señora, tener el amor de su vida ahí, que de repente desaparezca, que no sepas nada, y cuando ya eres O sea, la señora anciana, comentó que él desapareció y no lo volvió no, nunca más lo volvieron a ver. No sé, me refiero a la doñita. Sí, exacto. Ella nunca más lo volvió. Interesante. Es que, bueno, el tema del tiempo es algo muy, muy curioso y bueno, por eso es que lo trajimos a la mesa el día de hoy en este episodio, porque obviamente seguro vieron todas estas imágenes que han salido. Por ejemplo, está el del hipster, que lo mencionamos, Claro. un tipo que en los años, no sé, 1940, está rodeado de gente con sombrero, en traje y toda la cosa, y él está con unos lentes en jersey y con una cámara que no es de la época. Claro, que no es de la época. Está, por ejemplo, también la foto muy misteriosa de, creo que es Garrincha, si no me equivoco, sí. levantando una copa y parece alguien como que tomándole fotos Con o un grabando celular. con un motorrocker. No, mentira, no sé qué teléfono es, celular. pero es un celular, la de Tyson que mencionamos anteriormente. Así que el tema del viaje del tiempo es algo muy curioso y muy interesante. Ahora bien, Ajá. vamos a darle acá a nosotros un puntaje de credibilidad a cada una de estas teorías. Del 1 al 10, que Ajá. siendo 10 creíble y siendo 1, esta historia la inventó Netflix, Ajá. ¿qué opinas tú acerca del caso, por ejemplo, de John Titor? John Titor, a ver, yo ¿Cuánto le das? Del 1 al 10. no sé. John Titor no me convence mucho porque no tiene mucha credibilidad. Si le damos el beneficio de la duda, está el tema que dije del multiverso. ¿Cuánto le das? 5. Ok. Yo le doy 5 5 a John Titor. Ujú. Y a Sergei Ponomarenko, a la historia de Sergei. Con lo que me contaste, que es lo único que sé, si yo creo en el tema del tiempo y los viajes del tiempo, vamos a pensar que y los saltos del tiempo, vamos a darle un 7. Oh, cierto. Un Ok. 7. ¿Y tú? Déjenos en los comentarios cuánto creen ustedes en cuanto a Ajá. esas ¿Y dos. tú de esos dos? Yo en cuanto a esas dos, mira, a la de John Titor le doy un 3. Ok, menos que yo, está bien, me gusta. Gente, yo soy bastante escéptica.
Y a la de Sergei, para unas cosas, se los garantizo. Y a la de Sergei yo le daría un 7,5 para no exagerar, ¿ok? Porque, bueno, digamos que emocionalmente hablando puede haber sido un poco más influyente. Ahora bien, y las dos que lancé yo, Proyecto Pegasus y Proyecto Filadelfia. Mira, con todo el tema de secretismo que existe dentro del gobierno de los Estados Unidos, ambas podrían ser un 10 de 10. Estamos en la misma línea, más que por la teoría, por el proyecto como tal, por todo lo que nos supuestamente oculta el gobierno de los Estados Unidos. Pero particularmente a la del el experimento Filadelfia, Proyecto Filadelfia, ¿ok? Porque muchas personas concuerdan, personas que no pertenecen a ningún tipo de organización gubernamental, que confirmaron que efectivamente habían visto en uno y en otro. Le voy a dar un 6. Mira, yo le doy 10 a las dos, no porque la haya dicho yo, porque me da igual, sino es por lo que mencioné. Supuestamente el gobierno de los Estados Unidos, y nada contra la gente de Estados Unidos, pero el gobierno de los Estados Unidos supuestamente nos oculta muchas cosas. Y ya por ahí, no lo sé. Yo creo que va ahora, la del Pegasus, donde se llevaban a los niñitos y los niñitos eran los espías y tal. Los espías le daría menos. Porque, a ver, los niños, digamos, no sé qué tan niños eran, 10 años, menores de 10 años, lo sé. Están en una edad muy manipulable, así que la información pudo haber sido mucho más manipulable. Así que yo a esa le voy a dar un... A ver, pero la cultura pop nos enseña que hay mini espías y que los entrenan desde muy chiquitos. Es que no digo lo contrario. Y puede pasar. No digo lo contrario. Pero bueno, vamos a dártela. No olviden ustedes dejar en la caja de comentarios su opinión sobre estas teorías, porque también son teorías de conspiración. Claro. Ahora bien, ya que tocamos un poquito el tema de la cultura pop que nos encanta, obviamente en lo que son películas, series y todas estas cosas que la cultura pop nos trae, hay infinidades, cientos de películas y series que nos hablan de viajes en el tiempo. Sí. Vamos a empezar con el tema de las películas, porque tenemos películas como, bueno, una que es mítica en esta área. La más emblemática de todas. Obviamente, emblematísima, es, ahí se me olvidó. Volver al futuro, se me olvidó el nombre. Volver al futuro, que bueno, es el doctor Emmett Brown, crea esta máquina a partir de un DeLorean, un auto de la época, y con su ciencia logra hacer viajes en el tiempo. Y está, por ejemplo, una que es más para acá, que es el efecto mariposa, con Ashton Kutcher, donde él tenía como una especie de don que, leyendo sus diarios de niño, se teletransportaba al pasado, cambiaba esto, lo ponía aquí, y en el futuro estaba vuelto un caos todo. Cambiaba todo. Tuvo que ir, bueno, ya esa película la vieron bien, es muy vieja, no estoy dándole spoiler a nadie, pero es buena, él tuvo que ir al pasado varias veces para tratar de acomodar todo. Entonces, ¿qué problema los viajes al pasado para cambiar? Bueno, pero fíjate, es la premisa de estas dos películas. Si tú cambias algo en el pasado, en el futuro esto se modifica, la cosa cae totalmente diferente. Pero tenemos una película mucho más para acá, que es los Avengers, donde ellos también viajaron al pasado a buscar las pepitas de la muerte, bueno, las pepitas del destino, las gemas de la verga, no me acuerdo, del infinito, y ellos refutan totalmente esta teoría porque dicen que lo que se cambia al futuro no modifica lo que se cambia en el pasado no modifica tu futuro, sino que ellos dicen que si uno viaja al pasado, el pasado se vuelve tu futuro y tu futuro se vuelve tu pasado. Es como si le dieran la vuelta a la cosa y no se puede modificar el futuro, y es un culo totalmente, pero va totalmente en contra de la teoría, de la premisa de las dos primeras películas que mencioné. Por ejemplo, genial. En tu caso, ¿alguna otra película? Yo creo que, no sé, todos, o quizá muchas de las personas que nos ven podrán recordar que en Harry Potter existía un giratiempo. La Harry Pottérica, como siempre. Por supuesto, yo tengo el mío bien guardadito allá porque no queremos hacer ningún viaje en el tiempo en este momento, al menos no por ahora. Los venden en Chain, por cierto. Sí, son bien lindos, económicos. Está también Interestelar. Interestelar, tremenda película. Que también habla sobre estos saltos del tiempo, habla sobre agujeros negros, no agujeros de gusano, y el transcurso del tiempo cuando estás en el espacio. Quienes envejecen más rápido que los que están en la Tierra, esa diferencia. Ah, claro. Entonces, obviamente... O sea, si estás en el espacio, envejeces más rápido.
rápido. Menos rápido. Que si estás en la Tierra. Ah, mira tú. Fíjate que cuando él regresa, él logra regresar después de toda la travesía que vive, su hija ya se casó, tuvo hijos y es una ancianita y él pues se mantuvo con la edad que tenía. No, mira, el colágeno que hay en el universo. Sí, por supuesto que sí. Ajá. Pero ¿cuál es el costo? Perder tu vida prácticamente. Perderla, exactamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a nivel cultura pop podemos encontrar distintas percepciones de cómo funcionan los viajes en el tiempo. Claro, cada quien con su teoría. Por supuesto. También podemos encontrar series muy famosas. Entre ellas tenemos una que nos explotó el cerebro a muchos, que es Dark, que está en Netflix. Ya. Es una serie alemana donde se dice que va a haber un apocalipsis. Ok. Y hay una persona que fue al pasado, viajó al pasado y estaba preparada para eso y le deja cierta información a su hijo, que a la vez viajó al futuro y luego volvió al pasado. Y luego viajó entre realidades y ya no era hombre, sino que era mujer. ¿Y cómo viajaban en el tiempo? Tenían dispositivos para viajar en el tiempo, tenían una máquina. Yo honestamente comencé a ver Dark y es una serie demasiado lenta para mi gusto. No digo que sea mala porque es muy buena, pero aún no es mi favorita y no la terminé de ver. Lo que pasa es que es bastante enredada, Hay que hacer como todo un esquema de quién es por qué hizo esto, a dónde fue al pasado, fue al futuro, fue en esta realidad, fue en la siguiente realidad. Tenemos también Outlander. Esa no la vi. Outlander, una serie fantástica, maravillosa, una serie de época, por cierto. Se desarrolla en los años 50 y básicamente aquí me tengo un poquito de misticismo porque la protagonista de esta serie va a uno de esos sitios donde el tiempo, según lo que tú comentabas, el tiempo funciona de manera diferente. Dio un salto en el tiempo. Ella dio un salto en el tiempo, ella tocó unas piedras cuando hubo, no sé, una conjunción de planetas con un ritual, etcétera, y viajó como prácticamente 300 años atrás. Y luego se quedó atrapada ahí y ya después no podía viajar. No pudo volver a su época y cuando lo hizo, obviamente ya se sentía mucho más identificada con lo que había vivido antes. Y bueno, todo un tema más dramático de la serie, Tenemos otro que es Travelers, donde aquí no habla tanto del viaje físico, sino de un viaje de conciencia. Estas personas venían del futuro, conocían ciertos acontecimientos que iban a ocurrir, explosiones, bombas, ataques terroristas, y ellos básicamente se encargaban de ir a intervenir para que se realizara el ataque, porque eso iba a traer ciertas consecuencias o de que no se hiciera. Ya, entiendo. Ellos venían como a ser vigilantes de que las cosas pasaran. Ya. A mí, ¿sabes qué serie me llama la atención? Los Simpsons. Pero a todos nos llama. Más allá del tema del viaje en el tiempo, porque sí, hay capítulos, hay episodios donde los Simpsons viajan en el tiempo. Me acuerdo por lo menos uno de Homero viaja al pasado con una tostadora y viaja a los dinosaurios, pisa una piedra y a lo que volvió un caos. Claro. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención que los Simpsons han predicho, ¿se dice así? Sí. Predicho muchas cosas. Que si Trump presidente, que si Neymar se lesiona en el Mundial, que eso era, bueno, hasta yo lo hubiera predicho porque se lesionó a cada rato. Y muchas cosas que uno dice, hey, los Simpsons dijeron esto. Entonces, te hace pensar, estúpidamente también, ¿no? ¿Será que quien escribe Los Simpsons es un viajero del tiempo que coloca estas cosas y aparecen? O es eso es lo que me llama a mí la atención. Como un profeta, que lo que dice se cumple. También puede ser, de pronto dando viajes mentales que lo mencionabas anteriormente. No lo sé. Pero sueña y dice, ay, ¿por qué no hago un episodio de esto? Y casualidad, sea como sea, ocurre. Estúpido o no, la cosa de los Simpsons es súper curioso. Loco. Súper curioso porque, hombre, no pueden acertar tanto. No pueden y lo hacen y acertan. Es increíble, de verdad que sí. Es increíble. Lo estoy retomando, bueno, son 33 temporadas creo que tienen. Estoy por la temporada 11 porque la quiere ver toda. Papa, dime. Si pudieras hacer un viaje en el tiempo, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Al futuro o al pasado? Tengo que elegir uno. Por supuesto, solo uno. A ver, pasado o futuro. Yo, honestamente, si tuviera que elegir a dónde ir, iría al futuro. Iría al futuro porque, a ver, si iría al pasado, quería ver algo puntual, ¿verdad? Que puedo investigarlo y bueno, si es así, si no es así, no es así. Pero el futuro dicen que está escrito, otros dicen que no. Me gustaría ver,
porque yo tengo un margen de vida de aquí adelante de unos, digamos, 30 años, puede ser, y más allá no me lo voy a perder, no sé qué va a pasar, así que me gustaría ir más allá, a ver qué hay más allá en el futuro. En tu caso... En mi caso, 100% iría al futuro. Claro, 100%. claro. Me encanta un spoiler. No un spoiler, pero sí me encantaría saber a dónde vamos a parar. Ya, vuelve a decirlo. No, sí, me encantaría saber ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar, señores? Sí. Con todo lo que ocurre hoy día y ver efectivamente si lo que se está haciendo en pro de algunas cosas va a funcionar o no. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Como los dos queremos ir al futuro, porque lógicamente queremos conocer qué es lo que 1, viene. 2, 3, vamos, ya. Ah, bueno, no era eso. O sea, como los dos queremos ir al futuro, vamos a hacer otra pregunta. Ok. Si pudieras ir al pasado, ¿a dónde irías? Obviamente hablando de movimiento en espacio y tiempo, no solo en el tiempo, porque si nos movemos en el tiempo vamos a estar aquí en la fecha que elegiste. O sea, espacio y tiempo, o sea, desplazarte a cualquier lugar del mundo. ¿A dónde irías y por qué? Wow. No lo habría pensado, honestamente. No se te viene nada a la mente. Mira, siempre he pensado en los dinosaurios. Dinosaurios. Me gustaría conocer los dinosaurios. Que no son los dinosaurios estos típicos así Jurassic Park. ¿Lo de los picapiedras? Tipo Jurassic Park, los que salen no así, vivir en los picapiedras. Yo sí o sí, de viajar al pasado, yo iría a Egipto. Al momento de la creación de las pirámides. A ver si fueron gigantes, a ver si fueron personas como nosotros, a ver si había un carajo con cara de lobo o si eran eso es lo que yo iría. Honestamente, esa era la opción que yo tomaría. Ya. Así que bueno, dicho esto, vamos a los últimos apuntes de este podcast del día de hoy, de este episodio número 6. Nuestra sección favorita. La sección. ¿Qué prefieres? Vamos a sacar una opción, o bueno, un papelito que tiene 2 opciones y vamos a seleccionar la de nuestra preferencia. Adelante. Comienza el más inocente de este show y tomamos esta que está por acá. Yo pregunto, Gerald contesta y la pregunta es la siguiente. Vamos a hacerlo con eco la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Viajar al pasado pero siempre caer sobre estiércol? ¿O viajar al futuro y siempre terminar en un centro comercial? Pero, amigo, ¿qué me estás diciendo? Se respondió sola. ¿Qué me estás diciendo? Bien X la pregunta. Obviamente quiero llegar al centro comercial del futuro. Mira tú, o caer en el estiércol del pasado. No, en el estiércol del pasado. A ver, vamos. Pregunta número 2, conequito. ¿Qué prefieres? ¿Volver a la época de los faraones, pero tener solo sandalias rotas? ¿O ir al futuro y que todos usen crocs voladores? Pero estas preguntas están puro para el futuro. Loco, unos crocs que vuelen. Espectacular, obviamente. O sea, yo acabo de decir que quiero ver el pasado y los faraones. Bueno, pero unas sandalias rotas igual se pueden resolver si lo que quieres es ir a la época de los faraones. Pero loco, o sea, yo agarro, me pongo mis crocs y comienzo a flotar por ahí. Obviamente voy a seleccionar esa opción. Yo no sé, estamos pintando estos futuros demasiado felices y la ciencia ficción nos cuenta que existen los futuros distópicos, los futuros negativos, posguerras nucleares, donde no queda nada, apocalíptico. Bueno, esas fueron las preguntas que salieron. Vamos con una más. ¿Qué prefieres? ¿Viajar al pasado y siempre interrumpir una boda? ¿O ir al futuro y aparecer en medio de una videollamada familiar? Gente, en este momento prefiero ir a detener bodas. ¡Qué mierda! A decir, yo me opongo, pero continúen. ¿Y tú? Mire, yo no soy la persona más familiar que hay, así que yo también iría al pasado para variar un poquito, porque hemos ido 2 veces al futuro. Al futuro. Basta. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué prefieres? ¿Viajar en el tiempo con una máquina que parece un inodoro o con una bicicleta que hace sonidos de vaca? Sonidos de vaca. Sí, me imagino. Ninguna de las dos me molesta, honestamente. O sea, estar sentado en el sanitario, yo creo que me voy a quedar con esa. Es más cómodo. Claro, porque mientras estás viajando, vas pensando y quién sabe haciendo qué otra cosa. Matas a 2 pájaros de un solo tiro. Exactamente, hay que ser práctico. ¿Uno más? Ella va, ¿y tú?
Ay, yo prefiero ir como la vaquita, con la bici que hace como vaca. Ya. Más entretenido. A ver, Me toca. sí, adelante. ¿Uno más? Para cada uno. Uno más. A ver, y dice, ¿qué prefieres? Cada vez que viajes al pasado, se te cambia el idioma, o ir al futuro y tengas acento marciano. Ay, yo pensé que iba a decir maracú. A ver, si fuera eso, lógicamente la opción 2. Preferiría lo de los idiomas. Si es porque viajo en el tiempo y en el espacio, amanezco, no sé, en Noruega y llegar hablando noruego, por supuesto. Ya, claro, Preferiría esa sería opción. muy positivo Por supuesto. a nivel de comunicación. Exacto. Eso preferiría. Yo me gustaría hablar marciano, no tengo ningún problema. Pero, ¿cómo es el acento marciano? A ver, lánzate ahí un... Yo, dag. Ok, dag. Dag. Bueno, la última del día, señores. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Qué prefieres? ¿Viajar en una máquina del tiempo que suena como un pedo? ¿O que te dé hipo cada vez que llegas a otra época? 100% la máquina que suene como un pedo. 100% que me dé hipo, el hipo se quita. Qué vergüenza Ay, llegar a un sitio. Buenas, llegué yo. Buenas. Hola, aquí estoy yo. No me parece, pero bueno. ¿Y tú? Bueno, ya lo sabemos. dije, Ya 100%. O sea, perfecto. Todo el mundo se muere de la risa. No, sí, claro, por supuesto. Llegaste a la boda a interrumpirla. Bueno, nada que hacer. Esta fue la sección de que... Bueno, vamos a lo último de este canal, que bueno, simplemente es el cierre porque el tema del tiempo es muy complicado. Como lo dijimos, los científicos han dedicado una vida entera a conocer el tema del tiempo, cómo se puede modificar, si podemos viajar o no. Hemos estado cerca de construir una máquina del tiempo o ya existe, no lo sabemos, hay diversas teorías, pero no deja de ser interesante porque hay personas que a día de hoy con un reloj todavía llegan tarde y eso no está bien. La puntualidad es algo muy importante. Bueno, yo considero que igual no falta mucho quizás para que alguien salga y diga, bueno, ya tengo una máquina del tiempo, la vamos a utilizar para tal propósito. Pero es que ahí entran todas estas premisas que hemos hablado y todas estas teorías de que si cambiamos algo... Para algunos va a ser algo sumamente problemático, va a generar muchísimo caos. O sea, tú estás dando por sentado de que esto puede Lo que pasa es que hay opiniones muy divididas acerca de que, bueno, ¿por qué vas a ir a cambiar el pasado? Trabaja hoy para que cambies el futuro. No hacemos nada. Y si con lo que cambias en el pasado empeoras todo... Esa es la teoría. Pero si con lo que haces mejoras todo, entonces, como al no tener una certeza de que efectivamente lo que vas a hacer va a ser un cambio positivo, constructivo para la humanidad, entonces, gente, trabajemos en el hoy para que el futuro sea lo que ustedes. ¿El hoy es el amigo tuyo? No, el tuyo. No, el tuyo es el A ver, yo honestamente creo que según lo que hemos visto y hemos estudiado sobre el tema de las máquinas del tiempo, creo que sería contraproducente. Si la cosa es utilizar esta tecnología en el caso de que exista o que lleguemos a construirla con bienes educativos, de pronto las escuelas que la utilicen para ver cuándo se creó, no sé, el teléfono, por dar un ejemplo, o cómo fue que cayó el meteorito que destruyó los dinosaurios, qué sé yo. Si es el caso, obviamente sería algo positivo, pero sabemos que hay gente buena y gente mala, y si esto ocurre, probablemente se utilice para hacer cosas malas. Sí, para beneficio de unos pocos. Su propio beneficio. Sí. Así que mejor no creen nada, dejen eso así, pura teoría y ya. Vamos a usar el relojito, vamos a llegar a tiempo, la señora aquí presente, por ejemplo, y vamos a dejar este episodio del día de hoy hasta acá. Esperamos, como siempre, que les haya gustado mucho. Los esperamos en el próximo episodio. Déjennos sus comentarios, si creen o no que este tipo de experimentos o las personas que viajaron fueron reales o no. Recuerden eso, ahí la escala de credibilidad. ¿Qué prefieren ustedes en cuanto a las opciones que dimos hoy? Y también vamos a modificar un poquito los temas para hacerlos un poquito más actuales, más sociales. Vamos, en este episodio, en este canal hablamos de todo. Pero vamos a dejarlo hasta acá. Sí. Suscríbanse, no olviden suscribirse, denle like, compartan, comenten, hagan todo y nos vemos en un próximo vídeo de Con Vos y Conmigo. Hasta luego.